¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Efectivamente, Al Jazeera entrevistó al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Estado, Dmitry Medvedev. Y allí Medvedev dijo algo que ya veníamos informando en nuestro canal Sin Mentiras. Y puntualizó lo siguiente. Preste mucha atención porque esto está cada día escalando. Medvedev le dijo al país de las hamburguesas que si los misiles HIMARS que acaban de enviar a Kiev tocaban territorio ruso o eran disparados contra territorio ruso, las consecuencias serán impredecibles. Pero aguarda un momento porque permíteme este inciso antes de seguir con la declaración de Medvedev, que está bien interesante. Este es un inciso informativo. Hace 24 horas, el abuelo del norte envió un paquete de unos 700 millones de papelitos a Ucrania. Entre ellos están estos misiles que pueden tener un alcance entre 80 a 300 metros. Y estos misiles son muy peligrosos, de alta tecnología, de la última tecnología que tiene el norte. Entonces, pocos minutos después, apareció un general ruso y habló claramente de la planificación que tienen desde Kiev con esos misiles HIMARS. Y el general ruso dijo: van a atacar una ciudad rusa en Sumy. Van a colocar esos misiles en edificios residenciales para atacar nuestro territorio. Hasta allí, ¿verdad? Bien. Entonces los rusos, ese mismo día, hicieron maniobras con misiles de destrucción masiva en su territorio, los llamados YARS, que son unos misiles intercontinentales con capacidad nuclear y con capacidad para recorrido de más de 10.000 kilómetros. Es decir, desde Moscú hasta la casa del abuelo del norte hay unos 8.000 kilómetros. Ustedes saquen cuenta. Ahora bien, dicho esto, hoy aparece Medvedev. ¿Y qué dice Medvedev? Tenemos ubicados los centros de mando, los centros de control donde están, permíteme decirle, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor. Y por extensión, el actor comediante. Pero esos centros de mando no están en Ucrania. Y eso es lo peligroso. Medvedev dijo, ellos no están en Ucrania. Esos centros de mando. Si los misiles HIMARS tocan territorio ruso, nosotros iremos a esos centros de mando. Ahora la pregunta es, ¿y dónde están esos centros de mando si no están en Ucrania? Allí la cosa se pone interesante. Fíjate, porque desde el mes de marzo los rusos les vienen diciendo al abuelo del norte: no mandes armas de última generación, vas a escalar el conflicto, es muy peligroso. Hoy se conoce que una gran parte de esas armas que está enviando más de 30 países
que tienen más del 70% del presupuesto global militar del mundo, van a parar a la deep web, es decir, a la web profunda, a la web oscura, donde se venden. Fíjate. Entonces, usted está entregando los HIMARS al actor comediante. El actor comediante ha prometido que esos HIMARS lo van a utilizar allí en territorio ucraniano. Y ya las fuerzas de la federación, las fuerzas de seguridad de la federación dijeron, no, esos lo van a utilizar en una zona estratégica para lanzarlo a territorio ruso lo más pronto posible. Es por ello que en las últimas horas la federación viene atacando en rigor muchos puntos neurálgicos del traslado de materiales, de municiones de estas zonas de suministros. Ya lo hizo en un túnel de 2 kilómetros en Lille. Lo acaba de hacer en Odessa. Tumbó un puente importante para evitar que lleguen los HIMARS. Porque una vez que el actor comediante tenga esos sistemas de misiles ultra peligrosos, van a atacar. Y la respuesta no será hacia Kiev. La respuesta probablemente va a ir a Polonia, donde se supone que están muchos de esos centros de mando. Y en esos centros de mando están también muchos generales del amiguito Boris, generales del abuelo del norte y otros muchos de la OTAN. Y de ser así, prácticamente podríamos decir sin ningún tipo de dudas, hemos entrado a la tercera guerra de confrontación masiva. No hay dudas. Déjame tus comentarios para que ustedes ahora manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. ¿Dónde están estos centros de mando de lo que habla Medvedev? ¿Estarán en Ucrania? Él dice que no. ¿Estarán en Polonia? ¿Estarán en Moldavia? ¿En qué ciudad europea se encontrarán refugiados el actor presidente, todos los generales que los dirigen de la OTAN? Déjame tus comentarios. Muchas gracias. Será hasta la próxima.